Aleluya, gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos. Amén. Así como está de pie, tome su Biblia, hermanos. Tenemos un tiempo muy especial. Vamos a tomarlo y aprovechar el tiempo que el Señor nos regala. Vamos a invitarlo que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer ahí algunos versos y después vamos a orar también. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos permita, hermano, entender el mensaje que usted y yo necesitamos en nuestras vidas. Amén. Deuteronomio capítulo 8, ¿ya lo tiene por ahí? Cuando estemos ahí, ahora le voy a pedir que, si es tan amable, hermano, que ore por mí en este día y que le pida al Señor, hermano, que nos abra el entendimiento. Amén. Al que va a compartir y al que va a escuchar es importante. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Padre, te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que nos brindas de estar aquí en tu casa de oración. Gracias por esta hora, Señor, que nos has permitido adorarte. Se ha llegado este tiempo especial, Señor, cuando tú hablas a nuestros corazones, Señor. Sabemos que al momento de abrir tu palabra, Señor, tú eres el que estás hablando y no el hombre, Señor. Permite, Dios, que lo que yo voy a compartir en este día con tus siervos, con tu pueblo y tu iglesia, Señor, que sea una palabra, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, que no ponga de mi mano sobre ella, sino que seas tú hablando a nuestras vidas, sino que tú seas, amado Dios, tratando con cada uno de nosotros. Tú sabes, Padre, las debilidades que hay en cada uno de nosotros, también las fortalezas. Sabes, Padre, conoces la fe de cada uno de nosotros, conoces el amor, Padre, que tenemos, amado Dios, hacia ti. Sabes, amado Dios, cómo caminamos, Señor, cómo hablamos, cómo nos comportamos, Señor bendito, en esta tierra, Señor. Sabes todas las cosas, como dice tu palabra, todas las cosas están desnudas delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos en este día, Señor, y que lo que tú tienes para nosotros en bendición, nosotros lo recibamos, Señor, con mucho respeto, Señor, y con mucho amor en nuestro corazón, porque es tu palabra hablando a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a leer en el verso 1, hermano, verso 1, verso 2. Y va a tomar su asiento. Vamos a leer más para abajo, pero ahorita por lo pronto vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice así la palabra, hermano, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y luego dice, después de la coma, dice: para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y en el verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Tome su asiento, dándole la honra y la gloria al Señor. Amén. Vamos a leer más para abajo, pero antes de seguir leyendo, hermano, quiero compartirle el título de esta enseñanza. Y el título de esta enseñanza, hermano, dice: no todos entran por la puerta angosta. No todos entran por la puerta angosta, porque hay una parte, hermano, que nosotros, o sea que el Señor, hermano, nos muestra a nosotros, y hay dificultades en nosotros como hijos de Dios. Vivimos etapas difíciles en nuestra vida. Mire, muchos de los que estamos aquí, de alguna manera hemos tenido que poner de nuestra parte. Obviamente, gracias, hermano. Obviamente sabemos que estamos de pie por la gracia de Dios y porque Él nos ha fortalecido.
pero ciertamente hay cosas que nosotros debemos de entender y meditar, hermano, en estas cosas. Mire, en nuestro trabajo, nosotros cuando estamos faltos de un trabajo, cuando no tenemos un trabajo, como cristianos nosotros sabemos dónde acudir, ¿verdad? Empezamos a orarle al Señor que Él abra puertas. De pronto el Señor abre una bendición, un trabajo. El Señor escuchó nuestra oración y Él permitió que nos dirigiéramos hacia el lugar indicado y se nos abrió esa puerta. Dios nos dio gracia para con aquella persona y obtuvimos el trabajo. Pero ahora a usted y a mí, hermano, nos corresponde ser responsables a ese trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor no va a venir a usted y a mí, no va a venir a tocarnos la puerta o a movernos la cama para que nos levantemos y vayamos al trabajo. ¿Me entiende? O sea, mire, Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra, ¿verdad? El Señor pone esa parte que es la bendición de un trabajo, Él provee, pero Él quiere que nosotros seamos responsables. Nosotros somos los que elegimos. Si por ejemplo entramos a las 7 de la mañana, dependiendo la distancia de nuestro trabajo, nosotros levantamos media hora, 1 hora, 45 minutos, 2 horas. Los que hemos trabajado por el lado de la bahía, en veces hasta 3 horas tenemos que levantarnos antes. Si entramos allá a las 7, tenemos que levantarnos a las 3 para tener tiempo. Entonces, le digo esto, ¿sabe por qué, hermano? Porque en las cosas de Dios, Dios ya puso todo. Dice la palabra que Él hizo un sacrificio perfecto por nosotros. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros para que nosotros alcanzáramos la salvación, ¿verdad? Pero ahora usted y yo conocemos la palabra. Por ejemplo, hay un punto muy importante. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, dice, a la iglesia le dice que no se deje de congregar, ¿verdad? Entonces, ese versículo es para pequeños y grandes. Pero usted va a ministrar esa parte en su vida. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, usted, vamos a decir, el servicio es a las 7 y usted sale a las 8 de su trabajo, quizás no pudo llegar al tiempo de la alabanza, pero va a poder llegar al tiempo de la predicación. Entonces, si usted toma en cuenta este versículo, usted va a luchar, porque ahora a usted le pertenece, a mí y a usted nos pertenece luchar contra nuestra carne. Porque nuestra carne nos va a incitar a quedarnos en nuestra casa, porque nos va a decir nuestra carne, es que ya son las 8, ya van a ser las 8, ya medio servicio. Pero cuando en realidad nosotros hemos entendido el contexto, el que está usando el Señor este versículo, es que nosotros tenemos que tomar seriedad. O sea, se requiere de una determinación. Si usted va a llegar a este lugar a escuchar 20 minutos o media hora la palabra de Dios, le aseguro que Dios tiene una bendición para usted en esos 20 minutos. Pero Dios quiere mirar esfuerzo en nuestro corazón. Ahora, el esfuerzo, hermano, ¿para qué te sirve? ¿Para tu esfuerzo o mi esfuerzo nos da la salvación? Claro que no. La palabra de Dios dice que la salvación es por gracia. Entonces el Señor ya nos dio esa salvación por gracia. Nos dio ese regalo. Pero usted y yo tenemos que hacer una determinación y tenemos que poner de nuestra voluntad para poder nosotros entender y apegarnos a lo que Dios nos está pidiendo. Al final de cuentas, si usted hace cuentas, si usted toma su calculadora y hace cuentas, usted puede hacer cuentas y dice, yo hago esto y hago esto y esto. ¿Y para qué hago esto y aquello? ¿Para qué oro? ¿Para qué escudriño la Biblia? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué levanto mis manos? ¿Para qué canto? Entonces, al final de cuentas, sumas todo esto y te das cuenta que tú eres el que te beneficias. Tú eres, yo, somos los que nosotros nos beneficiamos.
Y nosotros perdemos esas bendiciones cuando nosotros tenemos en poco la palabra de Dios, empezamos a perder esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Si usted mira, la enseñanza se llama no todos entran por la puerta angosta. Entonces mire, en el contexto de este verso, cuando el Señor habla y dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que lo hallan, se está refiriendo al mundo. ¿Por qué? Porque toda la gente que camina en el mundo, el enemigo no te pone restricciones. El enemigo no te va a decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, al que toma, un ejemplo. Al que toma, no, el enemigo no va a venir y te va a decir, ¿sabes qué? Nomás tómate una para que no te haga daño. O sea, el enemigo te va a tentar con una bebida y él va a querer que tú te embriagues y que te hagas adicto al alcohol. ¿Sabe por qué? Porque a través de esa adicción el enemigo puede llegar incluso a matar a las personas de un cirrosis o algo. Entonces el enemigo va a aprovechar todas las oportunidades para aquel que es alcohólico, para aquel que usa drogas. ¿Por qué? Porque una persona no es alcohólica de un día para otro. Tuvo que haber empezado con algo. Una persona no es drogadicta de un día para otro. Tuvo que haber empezado por algo. Pero ya cuando el hombre está metido hasta un lugar donde ya no puede salirse, sino solamente la mano de Dios te puede sacar de ese lugar, te das cuenta que alguien te llevó a ese lugar. Y si vamos a la palabra del Señor, nos vamos encontrando que el enemigo es el que tiene a la humanidad sumido en esa situación. Pero aquí la palabra del Señor, hermano, nos está diciendo que hay una puerta que es angosta, ¿verdad? Y esa puerta es Jesús. Esa puerta es Jesús. Pero dice la palabra del Señor, hermano, el Señor les dijo a sus discípulos, dice, la puerta angosta, dice, pero dice, pocos son los que la hallan. Entonces hay que buscar, porque el Señor está diciendo, pocos son los que la hallan. Entonces, para que nosotros entendamos esto, hermanos, que para hallar algo, tenemos que buscar. Porque si tú andas, si a ti se te cae una moneda, la estás buscando porque se te cayó. Entonces tienes la necesidad de buscar la moneda o de buscar algo que tú perdiste. En este caso el Señor está hablando de una puerta que es angosta y que muchos quieren también entrar, pero son pocos los que encuentran esa puerta. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros como cristianos, hermano, como hijos de Dios, tenemos la tendencia a que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y eso lo miramos desde el principio. Incluso el profeta Moisés tuvo la dificultad de enfrentarse a sus propios hermanos a darle órdenes él a sus hermanos y a todo el pueblo de parte de Dios. Y no nomás el pueblo se rebeló en contra de Moisés, sino que también su propia familia, ¿verdad? Y usted conoce la historia de María, su hermana, cuando ella se rebeló de una manera difícil o fea contra Moisés, el Señor la castigó con una lepra. Y hemos mirado que el ser humano, todos los seres humanos, incluso, hermano, desde aquí, desde el que está hablando ahorita hasta allá, tenemos este tipo de problemas. Y si usted se fija, casi nosotros tenemos la oportunidad siempre de mirar lo que hace mal el hermano, pero es muy difícil que nosotros miremos hacia adentro todo lo que nosotros estamos haciendo mal. Porque esa es la naturaleza que hay en el hombre. Esa es la naturaleza humana, hablando humanamente, pero esa no es la naturaleza que Dios quiere que haya en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, yo no juzgo según la carne. O sea, cuando el Señor, hermano, hacía un juicio, Él no lo hacía según sus sentimientos o lo que Él miraba,
sino que él hacía un juicio justo porque él sabía exactamente lo que había en el corazón del hombre. Entonces cuando él le llamaba hipócrita a alguien, o le llamó hipócrita a los escribas, es porque él sabía que ellos cómo actuaban, y él sabía la hipocresía que había en ellos, ¿verdad? Y el Señor pues él conoce todo. Entonces mire, lo que leímos aquí en el libro de Deuteronomio, no terminamos leyendo el verso 3, vamos a leer el verso 3. Y dice, mire lo que dice la palabra en el verso 13: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó. Dice, con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. En estos 3 versículos, verso 1, verso 2 y verso 3, hermano, hay una enseñanza bien tremenda, que si nosotros entendiéramos exactamente, hermano, lo que el Señor nos quiere enseñar en estos 3 versículos, nuestra fe, hermano, nuestra fe de nosotros, de usted y mía, crecería. Nuestra fe aumentaría. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, hermano, mire, nosotros desde esta perspectiva, desde este tiempo, desde esta etapa, nosotros miramos y decimos, pero Israel caminaba por el desierto, y cuando era de día lo seguía una columna de nube. Entonces ellos no pasaban calor, porque Dios los iba protegiendo. Cuando se hacía de noche, Dios ponía una columna de fuego para que ellos fueran caminando como si fuera de día. Y podríamos decir nosotros, si yo hubiera andado en ese tiempo, pues yo se hubiera creído. Pero ¿cuál es la diferencia de un israelita a un gentil de nosotros? O sea, la diferencia, no hay diferencia, porque son personas que están hechos del mismo material y tenemos los mismos problemas, y ellos fallaron y renegaron en contra de Dios, lo mismo que hemos hecho usted y yo. Le hemos fallado, hemos renegado. Dios nos ha mostrado cosas grandes, ha hecho milagros y prodigios entre nosotros, y nuestra fe, hermano, no crece. Entonces, quiere decir que algo está pasando. ¿Quién será el culpable? La pregunta es, ¿quién es el culpable? Porque Dios nos está mostrando. Aquí nosotros podemos decir, Israel, qué cruel Israel, porque Israel se rebeló contra Dios. Y podemos decir, qué cruel Dios, porque Dios lo tuvo que llevar al desierto. Mira, hermano, si nosotros entendemos por qué Dios hace las cosas que hace con nosotros, si nosotros le pedimos a Dios que nos dé el entendimiento por qué estamos pasando por ciertas situaciones, le aseguro que Dios nos va a enseñar. Pero ahora cuando ya Dios te enseñe por qué Dios te permitió pasar por eso, ahora sí a usted y a mí nos corresponde esperar, soportar lo que estamos pasando. ¿Sabe por qué? Porque a través de nuestras luchas y de nuestras pruebas y de nuestras tribulaciones es de la manera que Dios se va a glorificar en nosotros. Lo que leímos la otra enseñanza pasada, en el libro de Éxodo dice la palabra que Él endureció el corazón de Faraón para que siguiera Faraón al pueblo. Entonces imagínense al pueblo, hermano, diciendo, oye, Señor, nos acabas de librar de Faraón, pero le pusiste en su corazón que nos siguiera. O sea, ¿estás jugando con nosotros o qué estás haciendo? Nos estás rescatando de las manos del enemigo, pero endureces el corazón de Faraón para que nos persiga. Pero el pueblo no entendía el plan divino que Dios tenía. Si vamos un poco, hermano, hacia atrás, dice la palabra del Señor, hermano, que cuando el Señor le presenta a Job al adversario, Dios no se lo presenta y le dice, mira, aquí tengo un siervo fiel. No se lo presenta para hacerlo sufrir. Algo quería Dios hacer con Job. Algo quería Dios mostrarle al enemigo con Job. Y nosotros podemos decir, pero Job era un siervo fiel.
Job era un siervo que amaba a Dios. Dice la palabra que era un siervo fiel. Pero nosotros miramos que Dios mismo lo pone en las manos del enemigo y decimos, ¿por qué hizo eso Dios? ¿O por qué hace Dios eso cuando Él te pone incluso en las manos del enemigo? ¿Por qué hace eso Dios? Y si nosotros entendemos, hermano, el propósito era lo que Dios le quería mostrar al enemigo, que lo que él pensaba, o sea, por lo que el enemigo pensaba que Job amaba a Dios, Dios le quería mostrar al enemigo que no era por esa razón. No era porque lo tenía bendecido. No era porque tenía riquezas que él amaba al Señor. Por eso Dios le permite al enemigo tentar a Job, y el enemigo se tuvo que dar cuenta que en realidad Job sí amaba a Dios. Entonces, ¿qué podemos mirar ahí, hermano? Que el Señor se glorificó. Entonces el Señor se glorificó cuando Él se muestra, cuando usted y yo soportamos las cosas que vivimos en esta vida. Lo que estamos permitiendo nosotros, hermano, es que a través de usted y a través de mí, el Señor se glorifique. Entonces, ¿para qué nos llamó el Señor? Para glorificarse nosotros. Pero ese es un problema que tenemos igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en la enseñanza pasada que tuvimos, el pueblo de Israel decía, pero que no había tumbas en Egipto. O sea, ¿para qué nos traen al desierto? Aquí nos vamos a morir. Los que hemos cruzado, hermanos, por un desierto, sabemos cuál es la situación en un desierto. En un desierto, hermano, prácticamente no hay vida. En un desierto tú no vas a encontrar, va a ser difícil que encuentres agua. Va a ser difícil que encuentres comida. Y si tú no encuentras agua y comida en un desierto, pues ¿qué te pueda pasar? Te vas a morir. Me voy a morir. Y en pocos días. Entonces, mire, si alcanzamos a entender esto, el Señor tenía el poder de llevar al pueblo por otro lado. Por otro lado lo podía haber llevado, pero Dios lo quiso llevar al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto es un lugar, hermano, donde el hombre ya no depende de lo que él posee, de lo que él tiene alrededor. Israel ya no dependía de lo que tenía en sus casas. Ya no dependía de lo que tenía en Egipto. Ahora, Israel tenía que aprender a depender únicamente y exclusivamente de Dios. Entonces, cuando ellos empezaron a mirar que no había comida y que no había agua, pues es natural. Si usted y yo hubiéramos estado allí, también hubiéramos pensado lo mismo. Nos vamos a morir aquí. Para esto nos sacó Dios de Egipto, para morirnos aquí. Pero eso es lo que significa, hermano, que el pueblo de Israel, pues le faltó fe. Le faltó fe, amén. Mi hermano David, hermano Isaac. Le faltó fe al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, hermano, en su situación, dice la palabra del Señor, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Israel, desafortunadamente, todos los que salieron de Egipto y que anduvieron 40 años en el desierto, hermano, dice la palabra que desagradaron a Dios. Todos tuvieron que morir ahí. La Biblia habla de los que salieron de Egipto, no habla de 2 personas que entraron nada más. Imagínense, aproximadamente de 1 millón de personas, de los jóvenes que ya venían, pero los mayores de 40 años, ellos perecieron. O sea, miles de personas quedaron postrados en el desierto. ¿Y a causa de qué? A causa de la incredulidad. ¿A causa de qué? De que no soportaron y que no entendieron cuál era el plan divino. Ahora, si usted y yo, hermano, si Israel conocía y sabía que estaba en las manos del Dios Todopoderoso, si ellos sabían que Abraham y Isaac habían caminado con Dios y que Él los había fortalecido y que Él les había dado todo lo que ellos necesitaban
ellos ya tenían conocimiento de Dios. Ellos ya sabían del poder de Dios. Pero ellos tenían que aplicar. ¿Por qué? Porque mi fe o la fe que yo tenga, hermano, no le va a servir a uno de mis hijos. Mis hijos tienen que aplicar su fe. Ellos, si ellos quieren llegar un día a reinar con Cristo, ellos tienen que ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que amen a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo no le puedo dar salvación a ninguno de mis hijos. Ellos tienen que hacer su trabajo. Ellos tienen que poner su corazón al servicio a Dios. Lo único que yo y usted podemos hacer como padres es orar por ellos, aconsejarlos, y ellos van a tomar decisiones. Pero ciertamente nuestros hijos tienen que saber que cada mala decisión que ellos tomen va a haber consecuencias. Y muchas de las veces las consecuencias se pagan, el pago es caro. Y nosotros hemos pasado por esa situación. Nosotros hemos pasado por esa situación. Entonces, mire, aquí en el verso 2 vamos a leerlo una vez más, el verso 2 y el verso 3, mire. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. Y luego mire, no nomás los trajo para ir allí a que caminaran entre la arena. Mire para qué lo llevó el Señor. Dice, para afligirte. Entonces, usted, hermano, como hijo de Dios, dice, ¿cómo que Dios me llama y muchas de las veces tengo que ser afligido por Él? ¿Y cómo somos afligidos por Él? La pregunta es esa, hermano, ¿cómo es que somos afligidos por causa de Él? Y una de las aflicciones que nosotros recibimos de nosotros somos aborrecidos. ¿Por qué? Por causa de su nombre. Entonces, mucha gente dirá, ¿cuál es el chiste? ¿O qué caso tiene yo convertirme a Cristo, hacer las cosas bien y que la gente me aborrezca? Entonces, mucha gente no le haya sentido esto. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas dicen, estaba mejor cuando no conocía a Dios. Me iba mejor cuando no conocía a Dios. Y es verdad, hablando terrenalmente, no sufrían ese tipo de persecución. Nadie los aborrecía. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el trabajo, tú empiezas a cantar una alabanza, te inclinas a orar por tus alimentos y la gente reconoce que hay algo diferente en ti. Y tú vas a empezar a mirar en tu trabajo, en el lugar donde tú te encuentres, te vas a dar cuenta que va a haber personas que se van a retraer. Y esa es parte de una aflicción, esa es parte de lo que dice la palabra del Señor. El Señor dejó escrito, hermano, mire, para usted y para mí que estamos en el camino del Señor, a usted y a mí nos dice el Señor, dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Entonces usted cuando venga al camino de Dios o cuando venimos al camino de Dios, usted no espere que la gente lo ame. Pero aquí hay un problema porque ya como cristianos miramos que la gente nos aborrece y nos quejamos. Entonces, ¿por qué nos quejamos de algo que ya Dios nos advirtió? O sea, Dios ya nos profetizó que la gente nos va a aborrecer por causa de su nombre. Y hay una queja en nosotros. Hay una queja continua en nosotros porque la gente no nos quiere, porque la gente nos aborrece, porque la gente nos maldice. Pero es que ya el Señor nos dijo que eso iba a pasar. Entonces, usted y yo lo único que tenemos que hacer es tomar una decisión y decir, bueno, yo voy a servir a Cristo. No importa lo que digan o lo que hablen de mí, yo voy a servir al Señor. Si hablan mal de mí, yo voy a servir al Señor. Si me aborrecen por servirle al Señor, yo lo voy a seguir, lo voy a servir. ¿Por qué? Porque ya no es de extrañarse. No es de extrañarse, hermano o hermana, que cuando tú llegues a un trabajo y sepan que eres cristiano, no te extrañes de que a ti te pongan al frente de lo más duro. A un hermano me dijo, hermano dice, pues, yo siento que a mí me cargan toda la carga. Le digo, pues, te tienes que dar cuenta, ¿por qué? Le digo, en primer lugar, pues, eres trabajador. Yo sé que eres trabajador
Ese es uno de los puntos. Y segundo, pues, eres un hijo de Dios. Así es de que, si tú te sales de ese trabajo y te vas a otro, en otro trabajo te van a hacer lo mismo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el enemigo se ensaña con nosotros. A mí me ha pasado también. Y muchas de las veces, hermano, no tenemos todavía la capacidad de soportar estas situaciones cuando ya el Señor nos dijo, nos está diciendo que todo aquel que venga a Él va a ser aborrecido. Él no nos dijo que vamos a ser amados. Él dice que vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Entonces al pueblo de Israel, hermano, le dice que lo trajo al desierto, ¿para qué? Para afligirlo. Y no nomás para eso, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y si usted dice, bueno, entonces, ¿por qué hemos escuchado muchas de las veces y hemos leído que Dios todo lo sabe? Dice la palabra que todas las cosas están desnudas delante de aquel que tenemos que dar cuenta. Y usted dice, no, pero es que lo trajo aquí para probar al pueblo de Israel. La pregunta es, hermano, ¿no sabía Dios que Israel iba a renegar? El Señor le dijo a Pedro, antes que lo negara, el Señor le dijo a Pedro, antes que cante el gallo, tú me has negado 3 veces. O me negarás 3 veces. Es el mismo Dios que le estamos sirviendo. Entonces, el Señor sabía que Israel iba a renegar. No es sorpresa para el Señor, hermano, de que nosotros vayamos a renegar en un momento, sino que a través de las pruebas y cuando somos afligidos por causa de la palabra, Él quiere saber, Él quiere que nosotros entendamos cuál es nuestra posición. Miren, a veces andamos con las alas levantadas. O sea, nos sentimos que somos hombres de fe, mujeres de fe. Pero cuando nos llegamos a dar cuenta de que no es así. Cuando nuestro carro no falla, ahí no te das cuenta si tienes fe. Cuando tienes trabajo, ahí no te das cuenta si tienes fe. Cuando tienes dinero en el banco, ahí no te das cuenta realmente si tienes fe. Te vas a dar cuenta cuando tú pases por necesidad. ¿Sabe por qué? Porque la necesidad, hermano, tú ya no dependes de lo que tienes en el banco, porque el banco nos da cierta confianza. Cuando tenemos un dinero, cuando tenemos un carro, cuando tenemos una casa, cuando tenemos una estabilidad económica, nos da cierta, nos sentimos confortables. Y todo está bien ahí, pero cuando empieza a venir la necesidad, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando se quiebra el carro, cuando se acaban los ahorros, ¿de quién depende usted? O sea, estamos pasando por un desierto. Dios nos está pasando por un desierto y el tiempo que ya subimos en abundancia, el tiempo que hemos caminado con el Señor, Él quiere que en el momento de la lucha, en el momento de que usted y yo estamos pasando por ese desierto, sepamos, hermano, que no solo de pan vivirá el hombre. Sepamos que no dependemos de las cosas que tenemos aquí en la tierra. No dependemos de una casa, no dependemos del dinero que usted pueda tener en el banco, no depende del trabajo. Cuando el hombre pasa por esas necesidades, allí es cuando usted y yo, hermano, nuestra fe es medida. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos aquí hemos fracasado. He buscado trabajo y he buscado por allá, no hay nada. Creo que Dios no me escucha. Eso es renegar. Porque si usted y yo no renegáramos, hermano, todo el tiempo hubiéramos de decir, el Señor es mi pastor. No sabemos el salmo y lo recitamos, pero tenemos que tenerlo en nuestro corazón. O sea, tenemos que creer que en el momento de que Dios nos está pasando por un desierto o nos está pasando por una prueba, nosotros verdaderamente creamos, hermano, que el Señor es nuestro pastor. Entonces, si entendemos que el Señor es nuestro pastor, la segunda parte que dice la palabra,
nada nos faltará. Nada te va a faltar. Pero a lo mejor dices, estoy sin trabajo, estoy sin hogar, estoy sin dinero. Y usted, hermano, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un balance entre las cosas del Señor y las cosas que estamos viviendo aquí en la tierra. Usted puede estar sin trabajo, sin dinero, hermano, sin hogar, pero dice la palabra del Señor, hermano, que si Cristo está en usted, lo tiene todo. No tiene casa, no tiene trabajo, no tiene dinero en el banco, pero dice la palabra, no necesitas eso. Lo único que necesita el hombre es tener al Señor en su corazón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque las luchas y las pruebas por las que estaba pasando Israel no eran para toda la vida. Es más, no tenían que pasar 40 años en el desierto. Ellos pasaron 40 años en el desierto por incrédulos. Pero el camino, hermano, de Egipto allá máximo era de unas 2 semanas. Y el Señor los iba a llevar en el tiempo eso, pero ellos alargaron el tiempo. Entonces, mire, el proceso, muchas de las veces cuando entramos en un proceso, cuando entramos en un tiempo de lucha, de prueba, Dios, Él sabe, Él mismo dice en la palabra, dice que Él no va a poner una carga que usted y yo no podamos soportar. Dice, porque juntamente con la carga Él va a poner la salida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por un momento de necesidad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Lo único que tenemos que hacer, hermano, es aprender a confiar en Dios. Y si tú haces una comparación entre tú y los animales, dice la palabra del Señor que Él alimenta a las aves del campo. Ellos no se levantan a agarrar un arado, a sembrar maíz o a sembrar alguna semilla. Ellos cada vez que se levantan, obviamente hay comida, pero tienen que buscarla. Pero Dios las alimenta. Y el Señor le dice a sus discípulos, ¿cuánto más el Señor hará con vosotros, hombres de poca fe? Entonces, cuando nosotros empezamos a renegar de las circunstancias que estamos viviendo, no es el propósito de Dios, hermano, para que usted diga, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están mis hermanos? Es para que usted y yo aprendamos a depender de Dios. Porque yo lo puedo abandonar a usted. En el momento en que usted más me ocupe, yo lo puedo abandonar. Pero usted tiene que estar seguro de que el Señor allí va a estar con usted. Y Él va a suplir su necesidad. Yo lo puedo abandonar, pero el Señor puede tocar otro corazón que llegue a usted y le supla su necesidad. Y cuando eso pasa, hermano, ¿sabe cómo nos regresamos? Avergonzados delante del Señor. ¿Por qué? Porque estamos renegando, vamos renegando en el camino y de repente Dios llega con la bendición y quedamos avergonzados. Porque decimos, Señor, si me hubiera esperado otros días orando, si nada más hubiera confiado en ti otro poquito. Y lo que Dios nos está mostrando, mira, nada más tenías que soportar un poquito más, estaba cerquita tu bendición. Y Dios no se glorifica ahí, hermano, ¿sabe por qué? Porque nosotros no esperamos. Y Dios se quiere glorificar. En su lucha y en su prueba, en mi lucha, Dios quiere glorificarse. No vienen las luchas por venir, hermano. Dios quiere glorificarse. El Salmo 101, hermano, el salmista dice, bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y en el verso 12, hermano, dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahorita puedes tener trabajo, puedes tener un hogar, puedes tener dinero en el banco. Al rato, todo eso se puede acabar. Pero no olvides el tiempo que Dios te bendijo. Y ese es el problema de usted y de mí, hermano. Ese es nuestro problema. Que todo el tiempo queremos estar en la cima. Que todo el tiempo queremos tener dinero en el banco. Que todo el tiempo queremos estar bien, cómodamente. Que no nos falte nada. Pero tenemos que pasar por necesidades
para que nuestra fe sea medida. Para que a nosotros, no Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquella persona que tiene su confianza en las cosas materiales, ya Dios sabe que su corazón está en las cosas materiales. Él ya sabe. Pero Él quiere hacer algo para que tú y yo nos demos cuenta que nuestra confianza no está en Él. Está en las cosas que tenemos aquí en la tierra. Cuando yo y usted aprendamos, hermano, a depender como Él quería que Israel dependiera de Él, entonces, hermano, Dios se va a glorificar grandemente en nosotros. Y nuestra fe va a abundar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el día que usted tenga todo, le va a dar honra y gloria al Señor, pero el día que usted no tenga nada, el apóstol Pablo nos enseña eso. Si yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. El apóstol Pablo llegó a la cima, pero también estuvo en los suelos. Tenía todo, pero también llegó a tener nada, pero él no dependía de lo que él poseía. Ahora la pregunta para usted y para mí, hermano, ¿dónde está nuestra confianza? Es posible que usted y yo, hermano, estemos pasando por una situación difícil y Dios nos esté pasando un poco por el desierto. Lo único que usted y yo tenemos que hacer, hermano, algo diferente que hizo Israel. Israel no supo confiar en Dios. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que todas las cosas que pasó Israel tienen que quedar como testimonio para nosotros. Pero no para que usted y yo hagamos lo mismo que Israel. Es para que usted y yo hagamos diferente a Israel. Yo antes, cuando de recién conocí de las cosas de Dios, dije, si yo hubiera estado ante el pueblo de Israel y hubiera mirado cómo el Señor abrió ese mar, cómo el Señor destruyó a Faraón, yo hubiera creído más. Y eso es mentira, hermano. Porque el Señor le dice a este, ¿cómo se llama el incrédulo? A Tomás. Ese Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, mire, hermano, la palabra del Señor, el Señor nos dice que usted y yo, sin haber mirado esas cosas, creemos, somos bienaventurados. Esa bienaventuranza es para nosotros, no para Israel, porque Israel miró y no creyó. Usted y yo no miramos, pero cuando nosotros creemos con todo nuestro corazón, dice la palabra del Señor, eres bienaventurado. Entonces la bienaventuranza, hermano, no es para cualquier persona. Las bienaventuranzas son para la gente que cree con todo su corazón. Yo no sé cuál sea tu situación en este momento o por qué estés pasando. Miren, veces nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres nos pueden meter en aflicciones. Eso no es culpa de nosotros. Si nuestro papá, nuestra mamá o nuestro hermano se mete en algún problema, no es nuestra culpa, ni es nuestro deseo que anden ahí, pero sí somos afligidos. Porque nos duele mirar a un familiar que anda fuera de los caminos del Señor o que no quiere conocer de las cosas de Dios. Esa es parte de una aflicción. Pero ¿qué es lo que viene a decirte el enemigo cuando pasa eso? Horas y horas, ayunas y pides y haces esto y haces aquello y tu familia está igual. Eso es lo que dice el enemigo, pero la palabra del Señor dice que tenemos que perseverar. Y tenemos que creer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted cree que al que le está orando por su familia o por mi familia, llevo 15 años casi orando por mis padres, pero mi fe no ha caído. Yo nunca he dejado de creer, hermano, que el Señor los va a tocar y los va a convertir. Y sigo orando y cada noche y cada día estoy orando, todos los días, 15 años llevo orando por ellos. Ahora yo puedo hablar muchas cosas con ellos han entendido muchas cosas, han recibido muchas cosas. Nada más está que falta el último toque que el Señor les dé. Pero eso te aflige, hermano, eso me aflige. A mí me aflige saber que
el Señor pueda venir por uno de mis familias sin haberle recibido. Eso me aflige y eso me preocupa. Pero yo confío en el Señor. Y tengo que orar, hermano, tengo que orar confiando en el Señor, amén. Y luego me dicen, mire lo que dice el verso 3. Dice, y te afligí y te hice tener hambre. ¿Ok? Pero ahora mire la otra parte. ¿Qué dice el Señor? Y te sustenté. Oye, pues si el Señor, hermano, te lleva al desierto y te deja morir de hambre, qué crueldad, ¿no? Pero te está llevando y te hace tener hambre, pero no nomás te hace tener hambre, o sea, te hace que tú tengas hambre para que tú mires de dónde salió la comida. ¿De dónde está saliendo la comida? ¿De dónde salió el agua? ¿Qué esperanza, hermano, había de que hubiera agua en ese lugar donde andaba Israel? ¿Qué esperanza ellos tenían de tener alimentos para alimentarse y llegar a la tierra que Dios les había prometido? Ellos habían perdido toda esperanza. Ellos habían dicho, hasta aquí vamos a morir, no vamos a pasar de aquí. Pero Dios sabía que ellos podían llegar allá, nomás tenían que tener fe. Nomás tenían que tener confianza en el Señor. Aún así, cuando el Señor, hermano, hizo descender maná, cuando el Señor hizo salir agua de la roca, de un lugar, hermano, donde era imposible que saliera comida y agua. Pero aún así no creyó el pueblo de Israel. Aún así se siguieron rebelando. Al punto de que Israel, hermano, estaba cansado de comer el maná que mandó del cielo y pidió carne. Y dice la palabra del Señor, hermano, que el Señor les mandó millones y millones de codornices. Hasta que comieron y se saciaron y la carne les empezó a salir por las narices. ¿Se imagina? Pero ya eso, ya el Señor lo hizo ya molesto, hermano. Porque ya el pueblo ya estaba en un punto donde el Señor ya les había mostrado su poder, Él ya les había mostrado su gloria. Él ya les había mostrado, hermano, que podían confiar en Él, que Él no los iba a dejar morir en ese desierto. Pero el corazón obstinado de Israel, hermano, a no creer, y no creyó y quedó postrado en el desierto. Por eso dice la palabra del Señor, hermano, que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque fue incrédulo. Esto es para usted y para mí, ¿sabe por qué, hermano? Porque mire lo que estamos leyendo en el Salmo 103. En el Salmo 103 dice que no olvidemos. Pregúntese lo que el Señor ha hecho cuando usted y usted hemos estado en necesidad. Pregúntese cuántas veces el Señor nos ha sacado de la angustia. ¿O quién cree que lo ha alimentado hasta este momento? ¿Quién cree que le ha dado un techo para vivir? ¿Quién cree que le está dando el hálito de vida? ¿Por quién cree usted que está respirando? Nos olvidamos muchas veces de eso, hermano. Pero usted y yo, hermano, dependemos en todas las áreas. No hay una área, hermano, escuche esto, no hay una área en nuestra vida que nosotros dependamos por nosotros mismos. Todo es de Dios. Y todo se lo debemos a Dios. Y la palabra del Señor, hermano, nos está incitando y nos está diciendo, no olvides, no te olvides como el pueblo de Israel. No olvides de todo lo que yo he hecho por ti. No olvides lo que yo he hecho por tu casa, por tu familia. No te olvides cuando yo te he sanado, estás enfermo. No te olvides cuando no has tenido un trabajo, yo te he suplido. Pero el ser humano, hermano, nosotros los seres humanos somos duros para servir al Señor. Mire, tenemos todo, muchas de las veces tenemos todo y así batallamos para llegar a este lugar. Tenemos testimonio, hermano, de hermanos que han ido para México. Nos han dicho que hermanos que caminan 2, 3 horas para llegar a un servicio. Usted y yo estamos a 1 milla o 2 millas de aquí, de este lugar. Tenemos carro, tenemos trabajo, tenemos dinero, aunque sea para echarle gas al carro, podemos llegar. ¿Y qué hacemos? No llegamos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se nos olvida fácilmente lo que ha hecho el Señor por nosotros. Y olvidar, hermano, olvidar los favores que el Señor hace con nosotros, eso es crueldad en nuestro corazón.
Es injusticia, es darle la espalda al Señor, hermano, cuando Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Mire, estas bancas aquí deberían de haber más hermanos, pero así es. En vez de le damos la espalda al Señor por cosas que no. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque yo, mi deseo, al no mirar a alguien aquí, hermano, mi deseo no es que se pierda. Mi deseo es que lleguemos juntos con el Señor. Ese es mi deseo. Pero, ¿de quién es la decisión? Del que no está aquí. Él es el que tiene que tomar decisiones y determinaciones. ¿Qué es lo que está buscando? El Señor ya hizo todo. Nada más usted y yo nos falta hacer lo nuestro. Amén. Mire, hermano. ¿Qué es parte de la tribulación? Por ejemplo, la tribulación en el diccionario etimológico, esta palabra, hermano, en el hebreo, significa, por ejemplo, zar o zara. La palabra en griega es tripsis. El sentido básico de esta palabra incluye problema, o sea, tribulación. Es problema, dificultad, sufrimiento, aflicción, angustia, opresión. Cuando yo y ustedes nos sentimos afligidos, presionados, nosotros estamos pasando por una tribulación. Cuando nosotros estamos pasando por una tribulación, en términos espirituales, nosotros estamos pasando por un desierto donde estamos siendo afligidos. Pero cuando estamos pasando por esa necesidad, hermano, Dios quiere que nos paremos como soldados y que entendamos que Él está peleando las batallas por nosotros. Y que lo único que tenemos que hacer es esperar en Él. Es como cuando, si usted está en el ejército, hermano, y a usted lo mandan a una batalla, le dice, ¿sabes qué? Preséntate ahí. Había 10,000 soldados, pero ya están todos tirados. Lo único que tienes que presentar allá es contarlos. ¿Sabe qué es lo que dice el Señor, hermano, acerca de nuestro adversario? Dice que en breve Él aplastará a Satanás y lo pondrá sobre nuestros pies. ¿Qué significa eso? Que el Señor ya hizo todo, el Señor ya venció al enemigo. Lo único que yo y usted tenemos que entender, hermano, es que Él ya lo hizo. Y que el enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros. Que si nos viene a afligir con alguna necesidad, alguna lucha, alguna prueba, entendamos, hermano, que el Señor ya nos ha dado la victoria. Lo único que el Señor nos está diciendo, lo único que tú tienes que hacer es mantente firme, cree en lo que yo te estoy hablando, confía en mí y yo te voy a dar la victoria. Y es lo que muchas de las veces, hermano, en las cosas que nosotros batallamos. ¿Verdad? Porque en veces si por ahí yo no lo miro bien o lo miro mal, a lo mejor hasta eso les anima para venir a la iglesia. O si yo hago algo, a lo mejor que lo hice sin darme cuenta y lo ofendí, eso también le puede perjudicar. Y si usted está en esa situación y yo estoy en esa situación, pues significa que hay una inmadurez espiritual en nuestra vida. No hemos madurado lo que tenemos que madurar, amén. Pero estamos en un proceso que el Señor haga el trabajo que tienen que hacer en nosotros, amén. Mire, padecer en la carne, hermano, es negarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú miras a tu hermano que comete pecado, que hace un error, tú lo miras que está mal. Y lo que tiene que hacer ese hermano es negarse a sí mismo. A lo mejor él no lo quiere hacer, pero tú y yo podemos hacerlo. Entonces, si nosotros nos negamos a nosotros mismos, hermano, es saber que tenemos que dejar que nuestra carne muera. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Cómo podemos andar en un cuerpo muerto? Usted no se ha preguntado eso. ¿Cómo puedo andar en un cuerpo que esté muerto? Y pues si nuestro cuerpo se desvanece, pues. Pero hablando en un término espiritual, si nosotros renunciamos al mundo, nosotros prácticamente morimos a nuestros deseos carnales.
Porque los deseos carnales son los que batallan. Los deseos carnales son los que batallan contra el alma que está dentro. Esta carne que usted mira, hermano, que usted mira en sí misma, esa carne es la que hace pecar a su alma. Esa carne, si usted y yo, hermano, no nos ponemos en las manos de Dios, esa carne nos va a dominar. Y esa carne va a terminar mandando al lago de fuego a millones de personas. En la carne. Por eso es necesario. Mire lo que dice en el verso, en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Le voy a invitar que vaya allí, ya vamos a terminar, amén. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Mire lo que dice la escritura allí. El apóstol Pedro, hermano, nos da un ejemplo de lo que el Señor hizo. Lo que el Señor hizo, hermano, lo hizo de una manera simbólica, entregando su cuerpo a Él, porque sabemos que Él murió, pero dice la palabra que Él resucitó también al tercer día. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ahora, el Señor padeció, hermano, por usted y por mí, pero ¿dónde padeció? Dice, en la carne, ¿por qué? Porque en la carne, en su cuerpo, hermanos, el Señor llevó nuestro pecado. Entonces, ese pecado tenía que ser llevado a esa cruz, porque en Él fue cargado todo el peso del pecado. Y Él padeció en su carne. A Él le dolió, claro, hermano. Cuando Él lo clavaron, cuando Él lo crucificaron, claro que le dolió. Y le dolió mucho. ¿Sabe por qué? Porque Él padeció, lo que está diciendo el apóstol Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ahora mire lo que dice el apóstol Pedro a usted y a mí. Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea que cuando usted, hermano, es afligido, cuando usted pasa por una lucha, cuando usted pasa por una prueba, cuando usted lo aborrecen, cuando usted lo maldicen, ¿qué está pasando? Está padeciendo. ¿Dónde siente usted los golpes cuando alguien lo aborrece? No lo siente en el espíritu, lo siente en la carne. Pero cuando usted está espiritualmente bien, en una relación con Cristo, ¿qué es lo que hace? En vez de usted maldecir a la persona, le dice Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque su cuerpo de carne está muerto. Y el que vive en usted es Cristo. Ahora, cuando usted lo insultan, cuando usted lo agreden y usted hace lo mismo, allí es donde usted tiene que reaccionar. Allí es donde usted tiene que meditar y decir, ah, caray, ¿no que soy cristiano? Tengo 15 años, 20 años sirviéndole al Señor. Y esa reacción que yo tuve es una reacción de una persona que no conoce a Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar, hermano, cómo es nuestra vida. Si en verdad estamos caminando en el camino estrecho o queremos ir a lo fácil. Amén. Y vamos a leerlo más para abajo. Armados del mismo pensamiento, dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y en el verso 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, los años que usted tiene conociendo al Señor, hermano, y usted y yo hemos fracasado, hemos renegado, nos ha faltado la fe, nos hemos querido ir de la iglesia, nos hemos querido alejar del camino de Dios porque sentimos que el Señor ya no está con nosotros, no sentimos el apoyo de la iglesia, de los hermanos. Y el Señor, hermano, obviamente que no nos llamó para eso. El Señor nos llamó para amarnos los unos a los otros. Ahora mire, ¿usted cree que yo en ocasiones no soy difícil de amar?
Claro. ¿Sabe por qué? Porque todavía hay cosas en mi vida que el Señor tiene que tratar. Y esas cosas a lo mejor a usted no le gustan. Pero ¿se ha preguntado las cosas que usted me muestra a mí? Donde yo sé que usted también está en un proceso. Entonces por eso dice la palabra del Señor, hermano. Usted está diciendo, sopórtense unos a los otros cuando ya hayan llenadose del amor del Señor. Es soportado. Del momento que tú conoces al Señor, viene alguien al Señor, hermano, soportado, dice la palabra del Señor. Amados los unos a los otros. Hay errores, pero no te está diciendo el Señor, si tu hermano tiene errores, no lo ames. Dice, amados los unos a los otros. ¿Por qué, hermano? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de errores. Si usted algún día me ofende, a lo mejor me va a lastimar en mi carne, pero yo tengo que luchar contra este sentimiento y decirle, Señor, aún con esta ofensa, permíteme amar a mi hermano o mi hermana. Porque si yo no lo amo y yo no lo perdono el día que yo me postre delante de ti y te pida perdón, ¿qué dice la palabra? No voy a recibir perdón. ¿Por qué? Porque yo no he sabido perdonar. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en el cielo perdonará vuestras ofensas, vuestros pecados. Dios es bueno, hermano. Y Él ya ha hecho su trabajo, pero a usted y a mí nos falta hacer el nuestro. Y una de las cosas, hermano, que le puedo decir es que si en algún momento le ha llegado el pensamiento de no seguir en las cosas de Dios, reprende esos pensamientos, no son del Señor. Alguien los está poniendo ahí, alguien equivocado. ¿Usted sabe quién es? Si usted del Señor, si usted, hermano, ha sentido algo contra su hermano, reprenda ese pensamiento. Porque ese pensamiento no proviene de Dios. El Señor ya hizo el sacrificio, pero usted y yo tenemos que hacer nuestra parte, hermano. Vamos a invitarle, hermano, que pase para enfrente. Mire, yo no sé, en las luchas y en las pruebas que usted haya pasado y en las que haya usted fracasado, en las que haya usted renegado, en las que usted no haya entendido el propósito del Señor. Ciertamente hay momentos, hermano, en que nosotros no le hemos dado el tiempo que el Señor requiere, hermano, para que su nombre se glorifique en nosotros. Y le hemos fallado porque al final de cuentas no hemos sabido esperar en Él. Pero hoy en este día, hermano, todo eso puede cambiar. Venga a la presencia del Señor y dígale, Señor, yo sé que te he fallado, sé que he fracasado en algunas pruebas, luchas que he tenido delante de ti, he renegado, me he enojado incluso contigo. Incluso puede ser que le haya gritado al Señor y le haya dicho, Señor, ¿dónde estás en este momento que te necesito? El Señor siempre ha estado allí, hermano. Únicamente que no nos sentimos en veces porque usted y yo, hermano, nos alejamos, nos olvidamos de los beneficios que Él ha hecho en nuestra vida. Pero hoy en este día, hermano, las cosas pueden ser diferentes. Hoy en este día usted y yo podemos venir delante de su presencia y decirle, Señor, yo he mirado tu gloria muchas veces. He mirado milagros en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi matrimonio. Gracias a ti que tengo un trabajo, tengo un hogar, tengo comida. Señor, no permitas que me olvide de estos beneficios, de estas bendiciones. Si usted, hermano, está orando por un familiar que no ha venido a los pies de Cristo, por un familiar que se ha alejado del camino del Señor, siga orando, siga clamándole al Señor. Lo único que tenemos que hacer, hermano, es esperar en el Señor. Y obviamente, hermano, tenemos que ser fieles nosotros, dando testimonio, hermano, de aquellos que han recibido la palabra por nosotros. Que ellos miren esa firmeza y esa fortaleza, hermano, en medio de las tribulaciones. Que no nos desanimemos, sino que siempre estemos, hermano, dispuestos